Es como si hubiera dos partes dentro de mí, una buena y una mala. Mi alter ego o mi otro yo aparece cuando me estreso y reacciono impulsivamente. A veces me nublo de repente y me apago, me desconecto, me quedo como en modo automático. Siento que hay dos versiones de mí misma en mi interior, una fuerte y una vulnerable. Si alguna de estas frases te ha resonado, es posible que estés viviendo un fenómeno conocido como disociación. La disociación es una experiencia de división de nuestra identidad, de nuestro sentido del yo, que puede ser desde muy ligera a muy severa. Aparece comúnmente cuando en la infancia o adolescencia hemos vivido experiencias que nos han marcado emocionalmente de una forma que no hemos podido procesar, integrar y superar del todo. Es a lo que llamaremos disociación postraumática. Los seres humanos nacemos vulnerables y dependientes de alguien que nos cuide, atienda y proteja. Necesitamos sentirnos tranquilos, seguros y a salvo, felices, tanto en casa como en el colegio e instituto. Cuando alguno de esos entornos no nos permite ese sentimiento de forma estable y amorosa, algo en nosotros se quiebra de algún modo. Estamos aprendiendo a entender el mundo, las relaciones, nuestras emociones y nuestro sentido del yo. Por ello, si en casa o en el colegio, en cualquiera de esos dos lugares, no te sentías tranquilo y feliz, lo que voy a contarte te interesa. Te acompañaré en estos minutos para que puedas comprenderte y aceptarte un poco mejor. Soy María, pedagoga y doctora en psicología. Acompaño en mi consulta online a personas como tú que quieren aprender a convivir con sus emociones de un modo más respetuoso y saludable. Y en este vídeo vamos a tratar el tema de la disociación y las 4 formas más comunes en las que ésta se manifiesta. ¿Empezamos? La disociación es un proceso de división interna que aparece normalmente para hacer frente a experiencias que suponen un estrés emocional importante. A menudo surge tras haber vivido una situación traumática en la infancia o adolescencia. Experiencias como cuando el papá o la mamá no atiende nuestras necesidades físicas y emocionales de seguridad y confianza. Cuando en el entorno del hogar o escolar hemos sufrido malos tratos o abusos de forma recurrente y sistemática, ya sean verbales, psicológicos, físicos o sexuales, o cuando hemos sufrido un abandono o traición emocional que nos impactó y dolió profundamente. Cuando hablamos de trauma, por tanto, aquí nos referimos a una herida emocional dolorosa y confusa emocionalmente que nos marcó y a la que probablemente hemos sobrevivido a través de la disociación. La disociación postraumática o asociada al trauma, que también se llama, es como un escape mental cuando el escape físico no es posible o cuando una persona está tan abrumada emocionalmente que no puede seguir adelante de otro modo. Digamos que la disociación es como desconectarse de una forma, como una forma de decir, esto no me está pasando a mí. Esa desconexión puede tener muchas formas. Podemos desconectar de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestros recuerdos, de nuestros comportamientos, sensaciones físicas o del propio sentido de la identidad. No es raro en este sentido que las personas nos sintamos anestesiadas emocionalmente o tengamos reacciones emocionales que pueden parecer exageradas. Tampoco es extraño sentir que somos como dos personas dentro de nosotras mismas. Entre estas experiencias, entre las experiencias disociativas, tenemos además la despersonalización, la desrealización, lagunas de memoria o confusión sobre quiénes somos realmente. En ocasiones, esto se vive con verdadera ansiedad y puede llevar a ataques de pánico, aunque no tiene por qué. A veces lo tenemos normalizado y simplemente no sabemos que podemos superar esas experiencias de desconexión. A continuación, te explico cada una de las experiencias de disociación asociada al trauma que he mencionado hace un momentito. ¿Para qué? Para que puedas entenderlas mejor y entenderte así también mejor a ti.
En primer lugar, mencionaré la despersonalización. Esta se produce cuando las personas nos percibimos desconectadas de nosotras mismas o de nuestro cuerpo físico. A veces se manifiesta en una sensación de entumecimiento corporal o de pequeñez. Otras percibimos partes de nuestro cuerpo como ajenos o irreales o incluso cambiantes. Y la experiencia más conocida asociada a la despersonalización es verse fuera del propio cuerpo, como si saliéramos de él y estuviéramos por encima o detrás de nosotras mismas. Desde el enfoque disociativo y del trauma, la despersonalización nos ayuda a sobrellevar el desapego, es decir, si fuimos maltratadas en nuestra infancia, este fenómeno nos ayuda a tener la sensación de que no nos pasaba realmente a nosotras o no nos pasó realmente a nosotras. Esto nos permite hablar de ello sin que duela tanto. En segundo lugar, tendríamos la desrealización. Es una sensación de que el entorno no es real o está cambiando de alguna manera. El mundo que nos rodea parece falso, plano o lejano, como si estuviéramos en una especie de ensoñación y nos costara distinguir si son reales o no las experiencias que estamos viviendo. Al igual que la despersonalización, y aunque pueda sorprendernos, esta es una experiencia relativamente común. La desrealización puede ayudarnos a sobrellevar el trauma también, al hacer que el trauma parezca menos real. Esto crea una distancia mental para ayudarnos a sobrevivir. Es una forma de desapegarse emocionalmente de lo que ocurre, como si fuera una ensoñación con la que no llegamos a conectar del todo. En tercer lugar, encontraríamos la amnesia disociativa. Esta ocurre cuando nos cuesta recordar información personal importante de nuestra vida, información que la mayoría de las personas sí pueden recordar de sí mismas. No nos referimos, por tanto, a olvidar dónde pusimos las llaves, sino más bien olvidar momentos, personas, conversaciones, cosas que hemos hecho, situaciones que hemos vivido o incluso años de nuestra vida. La amnesia disociativa no quiere decir que seamos menos inteligentes o que tengamos dificultades de concentración. Tiene, como los fenómenos anteriores, sentido para la supervivencia. Si una persona no puede escapar de una experiencia traumática prolongada, ser capaz de disociarse de la memoria puede ayudar a esa persona a ir al instituto, al trabajo, a mantener relaciones sociales o realizar otras tareas de la vida de un modo más funcional. Y finalmente, en cuarto lugar, tendríamos la confusión o alteración de la identidad. Por un lado, podríamos sentirnos verdaderamente confusas sobre quiénes somos en realidad, y por otro, sentir que nuestra personalidad, identidad o la persona que somos está como dividida en dos partes. La primera de estas experiencias se vive como una confusión interna recurrente y significativa sobre quiénes somos en realidad. ¿Qué persona somos? ¿Quién soy realmente? No es raro sentir que tal vez algunos sentimientos, comportamientos o recuerdos que tenemos no nos hayan ocurrido realmente a nosotras. Por ejemplo, si sufrimos acoso escolar pero en casa estábamos bien, es posible preguntarnos, ¿sufrimos realmente acoso escolar? ¿Y si no viví ese abuso sistemático? Tal vez no fue para tanto. ¿Soy sociable o introvertida? ¿Me gustaba jugar con mis amigos y participar en actividades escolares? ¿O era más bien introvertida, callada y aterrada cuando tenía que hablar en público? ¿Quién soy realmente? Es como recordar dos realidades diferentes que no conseguimos unir. La segunda experiencia, la división interna del yo, tiene un matiz diferente. En ella es habitual que tenemos la sensación de estar divididas en dos partes muy diferentes entre sí. Por ejemplo, una alegre y otra enfadada, una lógica y otra emocional, una más madura y otra más infantil, una más normal y otra más apagada o en modo automático. Quizá podemos estar bien y de repente algo hace clic y reaccionamos de modo automático o impulsivo, ya sea fríamente o desbordadas emocionalmente. En ambos casos, el sentimiento es de división y a veces se acompaña por una confusión sobre quiénes somos. Es como si nuestras partes internas no estuvieran integradas y tomadas de la mano, sino que pasan casi de un extremo a otro o de una parte a otra de modo automático, impulsivo o reaccionando automática o emocionalmente. Esto nos genera confusión y a veces autorrechazo, lo cual consolida la angustia, pues que ya de por sí trae esta experiencia traumática de la que deriva. Todas estas estrategias disociativas nos permitieron sobrevivir en la infancia o adolescencia, ya fuera en casa o en la escuela.
En cambio, si el trauma o la herida que nos marcó emocionalmente fue prolongada en el tiempo, la disociación puede afianzarse y en lugar de ayudarnos, generarnos malestar emocional añadido, como extrapolando esas estrategias de afrontamiento a otros contextos donde la amenaza real no está presente. Dado que la disociación generalmente ocurre sin que seamos conscientes de ella, ni siquiera nos damos cuenta de que la estamos utilizando como estrategia de afrontamiento, a veces desadaptativa. Por ello, la disociación sin una amenaza real es un arma de doble filo en varios sentidos. Por un lado, puede interferir en nuestras relaciones con otras personas, en el trabajo y en nuestro funcionamiento diario. Por otro lado, la desconexión de situaciones que no suponen un estrés significativo real también puede hacer que toleremos o normalicemos una situación estresante o abusiva sin darnos cuenta. Además, el hecho de no comprender lo que nos ocurre cuando disociamos dificulta también que nos sintamos comprendidas por las personas que tenemos a nuestro alrededor e incluso que demos el paso de buscar y pedir ayuda. Asumimos que somos así y que no tenemos solución, pero la realidad es que eso no es cierto. La disociación puede superarse integrando todas nuestras partes y aprendiendo que el mundo y las relaciones no son tan peligrosas como las vivimos en el pasado. Sanar en este sentido no significa borrar una parte de nosotras ni cambiar la persona que somos. Sanar nuestras heridas emocionales y los mecanismos de supervivencia implica más bien integrarnos, aceptarnos y aprender a vivir sin estar en alerta continua. Permitirnos incluso conectar con la experiencia emocional de los vínculos sociales sanos, la vida significativa y, por qué no, la sensación de tranquilidad y seguridad, de estar a salvo y ser feliz. Porque al igual que las heridas físicas, las heridas emocionales también merecen y pueden ser atendidas, cuidadas y sanadas. ¿Te ha resultado útil o interesante este vídeo? En ese caso, te invito a asistir a la masterclass gratuita que estoy impartiendo. La he llamado Esa parte de mí que no entiendo, pero también es mía, 7 claves para comprender a mi otro yo. Si has llegado aquí y hace ya un tiempo que subí este vídeo, no te preocupes, visita el enlace de la descripción igualmente, ya que es posible que esté volviendo a impartir esa masterclass. Te espero allí.